Pedro Sánchez, incapaz de solucionar los problemas de hoy, trata de despistarnos presentando un plan para la España del año 2050, nada menos. Resulta que el nuestro es el gobierno que peor ha gestionado la pandemia del mundo, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Y los españoles estamos preocupados por nuestro día a día actual y por nuestro futuro más inmediato. Sin embargo, el presidente de nuestro gobierno, en vez de afrontar esos problemas, se dedica a presentarse como el gran arquitecto de una España idílica para dentro de 30 años. ¿No sería mucho mejor que nuestro gobierno se encargase de las cosas que nos preocupan en estos momentos, en una situación tan delicada como la que nos encontramos, en vez de hacer ensoñaciones acerca de lo que pasará dentro de varias décadas? Como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, este plan lo único que demuestra es que Sánchez, si pudiera, metería la cabeza debajo de la almohada y esperaría a que los problemas se solucionen solos con él. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos también en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. Por cierto, si a ese número nos envían un mensaje que diga quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestro canal. Y saben que existen también diversas posibilidades de sintonizar con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV de LG y Samsung. Tercera opción, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que como saben es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y simplemente recordarles que nos pueden ver desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Raad Salam Naaman. ¿Qué tal, Raad? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros don Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que fue en el año 2007 cuando abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso, puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. Pedro Sánchez, incapaz de solucionar los problemas de hoy, quiere ser el gran arquitecto de la España del 2050, olvidando que sufrimos todavía una pandemia, que han muerto 100.000 personas por el coronavirus, que vamos lentos en la vacunación, que nuestra economía está hundida, que 6 millones de personas están sin empleo, que todavía hay trabajadores en el ERTE que aún no han cobrado, que cada vez son más los que acuden a las colas del hambre y que son muchos los negocios que se han arruinado. Dedica su tiempo a diseñar un futuro idílico para dentro de 30 años, en el que, según dice, tendremos una jornada laboral de 35 horas semanales y la tasa de empleo será del 80%, habiendo equiparado la de las mujeres con la de los hombres, disparado la de los jóvenes e incrementado la de los mayores de 50 años. La España que ha soñado para 2050 habrá desarrollado un patrón de crecimiento moderno y competitivo que garantizará la prosperidad económica y la viabilidad del estado del bienestar. El Gobierno ha dedicado mucho tiempo y recursos a diseñar este plan que ayer presentaba Pedro Sánchez, pero los grandes empresarios del país prefirieron no participar en esos delirios de grandeza futurista y le dieron plantón. Esta imagen del año 2009
2019 no se repitió. A la presentación no acudieron ni Ana Botín, ni José Ignacio Goirigolzarri, ni Antonio Brufao, ni Juan Roig, ni Pablo Isla, ni Florentino Fernández, ni Antonio Garamendi, ni Marta Álvarez, ni Gabriel Escarrer, ni Rafael del Pino, ni José Manuel Entrecanales, ni Esther Alcocer Koplovit. En la presentación de ayer prefirieron no estar los presidentes de las grandes compañías españolas, el Santander, CaixaBank, Repsol, Mercadona, Inditex, ACS, la COE, El Corte Inglés, Meliá, Ferrovial, Acciona o FCC. No quisieron participar en la mascarada preparada por Pedro Sánchez para hablar de un futuro idílico cuando es incapaz de gestionar el día a día del presente. Una España que generaría más riqueza y la usaría, por ejemplo, para financiar un estado del bienestar robusto, capaz de mitigar la desigualdad social que desgraciadamente sigue aumentándose como consecuencia, en este caso, de la pandemia que estamos sufriendo, y también reducir los niveles de pobreza a la mitad. Este es el proyecto para nuestro país. Una España que tiene que crear muchas más oportunidades, sobre todo a nuestra gente más joven. Una España mucho más eficiente, una España mucho más digital, más verde y, en consecuencia, más justa. Tenemos comunicación con Rosa Díez. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué le parecen estas ensoñaciones idílicas para el futuro que nos presenta Pedro Sánchez? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un plagiador, ¿no? Entonces él ha plagiado ahora el cuento de la lechera. Entonces su Goebbels de bolsillo, el Iván Redondo, le ha hecho un anuncio, porque esto no es un plan, esto es una campaña de publicidad y este es el anuncio. Pues lo han puesto de largo en esa comparecencia de ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo propio de un país que tiene un gobierno que, en fin, basa toda su estrategia política en la publicidad, o sea, que no hace más que publicidad. Gobernar no gobierna, no solo por sectarismo, sino por incapacidad. Estamos en manos de los peores, en el momento más delicado de España, desde luego desde que vivimos en democracia. Y bueno, pues ¿cómo se va a ocupar de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos si no tiene ningún tipo de capacidad para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos? Además, él no llegó al gobierno para eso. Llegó precisamente al gobierno para destruir lo bueno que hemos hecho los españoles por nosotros mismos, la transición del 78 y la construcción de la democracia. ¿Por qué Sánchez nos vende ahora esta película? ¿Para no tener que hablar de las cosas que debería estar haciendo en este momento? Hombre, por lo que te decía, porque, la gestión y la solución de los problemas está reñido con un gobierno basado en los principios de la propaganda de Goebbels. Este tipo llegó al gobierno sin programa. Acuérdate que cuando hizo la presentación de la moción de censura no presentó ningún tipo de programa electoral y ahora, al cabo de los años, presenta un programa no para que le juzguemos ahora, sino para que le juzguen en el 2050. Vamos a ver, podríamos decir que es una ensoñación si no fuera una burla, porque en el fondo es una burla hacia la sociedad española en su conjunto, que tiene problemas y que tenemos el derecho de exigirle a nuestro gobierno que resuelva nuestros problemas, o por lo menos que los enfrente, porque puede fracasar a la hora de resolverlos, pero por lo menos que los enfrente. Pues no, tenemos un problema. En fin, tú has relatado al inicio del programa todo tipo de problemas, desde todos los derivados de la peor de las gestiones de la pandemia, de la crisis sanitaria, hasta todas las derivadas de la crisis económica. Has hecho un relato, pero añádele a eso los problemas de carácter institucional que tenemos en España, ¿no? Con un reto que hoy mismo se ha reforzado, por así decir, aunque no es ninguna sorpresa, con la constitución del gobierno de la Generalitat, un gobierno constituido entre golpistas y prófugos, que solo ha tenido una respuesta por parte del Ejecutivo, por parte de Sánchez, que ha sido, bueno, pues vamos a negociar el precio del chantaje, porque eso supone reunir la mesa, esa mesa para privarnos a los españoles de la soberanía nacional. Tenemos por el sur al vecino marroquí que también ataca nuestras fronteras, o sea, tenemos un problema de integridad nacional, tanto por los ataques externos como por los ataques internos, y entonces este tipo, pues bueno, hace lo que sabe hacer, en fin, dentro de aquello para lo que se ha constituido y del gabinete que tiene, propaganda, publicidad, para ver si nos engaña. Ahora, yo creo, Javier, en fin, no es que quiera ser positiva, que lo soy, y que prefiera
ver la botella medio llena, pero tengo la sensación de que ya no engaña a nadie. Es decir, que aquellos que siguen apostando por él no es porque estén engañados, sino porque les gusta que les engañen y porque son tan sectarios que prefieren, entre comillas, que les engañen los suyos. Pero realmente no engañan a nadie, o sea, ya no engaña a nadie, o sea, ya se ve en fin, que es un tipo realmente, aparte de ser un vago, que es un impostor bueno, que además es un peligro para la seguridad nacional. Es un peligro para la seguridad nacional porque no protege nuestra integridad nacional internamente, que es la que garantiza la igualdad de todos los españoles ante la ley y, por tanto, pues es un flete para cualquier sátrapa que quiera desde fuera también chantajearnos, ¿no? Es que, en fin, tú decías que no habían ido la mayor parte de las grandes empresas de Así es, Rosa. Decías que ya no engaña a nadie. Otras veces había citado a grandes empresarios y lo más importante del IBEX 35 había acudido a la Moncloa. En esta ocasión le han dado plantón casi todos. ¿Qué pasa, que ya no se cree en su palabrería vacía? Que mancha, que empieza a manchar. No, es que empieza a manchar. A ver, estamos hablando de tipos que se mueven por interés exclusivamente. La otra vez fueron también por interés, porque creían que iban a sacar más que lo que podían perder, entre comillas, ¿no? Pero es que este tipo ya contamina. Es que, a ver, yo llevo algún tiempo argumentándolo, ¿no? Pero en base a las cosas que hace, es que este pudre todo lo que toca. O sea, no hay una institución pública o privada que no haya intentado destruir. O sea, las públicas, todas, el prestigio de todas las instituciones españolas, desde la primera hasta la última, empezando por la justicia y terminando por absolutamente todas las demás instituciones, desde luego los medios de comunicación también, y ahora, oye, hoy mismo veíamos el anuncio de que ponían en marcha una nueva patronal para competir con la patronal. O sea, es que pudren todo lo que tocan y destruyen todo lo que pueden. Entonces, claro, es que empiezan a manchar. O sea, es que ya, en fin, la gente se los quita del medio porque ya contaminan y porque, en fin, la idea de que se han convertido en un peligro, él, particularmente Sánchez, para la seguridad nacional, a ver, es mucho más que una idea, es que es un hecho. Y luego, chico, a ver, en fin, en la película de ayer, el spot de ayer, habíamos visto el tráiler, que era el artículo de Iván Redondo en El País. Claro, el tráiler era muy malo, ya tampoco, ya no animaba a ir a ver la película. Y claro, luego, si vas a ver la película y te lo tomas, pues como habréis tenido que hacer vosotros, verlo porque hay que verlo para poderlo comentar y no para comentarlo de oídas. Y, en fin, más allá de la escenografía ridícula, o sea, propia de un ególatra, de un tipo que se cree que está en Hollywood, vamos, una cosa verdaderamente lamentable si no fuera el presidente del gobierno de España y no te diera vergüenza ajena. No, luego es que dice algunas cosas que, a ver, alguna, por ejemplo, ha pasado bastante desapercibido. Ese momento en que dice que tenemos ambiciones superiores a las de la transición. Pero se puede ser más lerdo. O sea, pero ¿cómo se puede decir que tenemos ambiciones superiores a las de la transición? Pero se puede ser más lerdo o más irresponsable o más insultante, si me permites la expresión. Pero este tipo sabe lo que fue la transición, sabe la apuesta que supuso la transición por incorporar a España a la democracia, por transitar desde la dictadura a la democracia y por hacerlo de la manera más extraordinaria que nadie hubiera podido suponer, que nos convirtió a España en el ejemplo y en el milagro del mundo. Y dice, bueno, iba a decir otra palabra que no es lerdo, pero que no la voy a decir, dice que tenemos ambiciones superiores. O sea, pero es que ¿en qué mundo vive? Entonces, esto es lo que hay. O sea, este tipo es lo que hay, esto es lo que gobierna España. Pues ambiciones tendrá muchas, pero puestos a especular, ¿cómo crees que va a escribir el guión de esta película que nos vende de una España idílica para el 2050, si lo único que ha hecho hasta la fecha es aplicar medidas de lo más rancio del intervencionismo caducado y solo sabe subirnos impuestos? Agarra, no, es que no hay ya película, ya está, ya se ha acabado. O sea, es una puesta de escena que se acaba cuando vive de eso, pero es plaf. O sea, es el momento, es el descorche. O sea, han tenido una serie de gente pagadas para que vayan haciendo copy-paste, o sea, que tienen, bueno, era muy gracioso cuando lo veías a Iván Redondo explicar que la media edad de los que han hecho el trabajo es de 30 años. Dice, o sea, el mérito es no haber hecho nada en su vida.
O sea, en fin, o haber hecho poco, porque aunque sean unos fenómenos no les ha dado tiempo, vamos, o sea, sencillamente, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Ya está, ya han hecho todo lo que tenían que hacer, ya han estrenado el spot y ya está, se acabó. O sea, no tiene otra, o sea, él tiene una ambición, su ambición de poder, o sea, es la única que tiene, o sea, es esa de poder sin control. Sin control de ningún tipo, ni legislativo, ni judicial, ni de ningún tipo. Y bueno, y vivir en el poder precisamente sometiéndose a todo tipo de chantajes, desde los chantajes interiores que sigue pagando para estar ahí, lo mismo que los pagó para llegar, hasta todo lo que, en fin, todo lo que se preste desde fuera. A ver, si Marruecos no ha triunfado en este momento en su andanada desde el sur, no es porque Sánchez se haya puesto, en fin, farruco, permíteme la expresión, sino porque formamos parte de la Unión Europea, porque nuestra frontera del sur es la frontera de Europa y porque, chico, han mandado a la Legión. Entonces, no sé cómo contarte. Sí, y porque la Unión Europea se ha puesto firme. Pero bueno, si esto de Sánchez no ha sido más que el descorche, no quiero ni pensar lo que nos deparará el momento del brindis. Acabaremos todos nosotros pagando los platos rotos. Es igual, es inocuo. No, es inocuo, sí. Sí, es completamente inocuo. O sea, además, todo el mundo sabe qué es eso, qué es publicidad y propaganda. Y entonces, yo creo que está en la cuenta atrás, ¿eh? Está en la cuenta atrás y, a ver, lo del IBEX que tú citabas antes es que, en fin, es que estos no dan puntadas sin hilo, no sé cómo contarte. Y eso que están esperando que les den dinero de los fondos europeos y todo esto, ¿no? Que también mueve, ¿no? Pero es que este tipo tizna, es como la sartén sucia que tizna y no hay manera de que no te tizne. Si Ana Botín, Florentino Pérez, Pablo Isla y Juan Roig no se quieren ni acercar, será por eso, por miedo a mancharse. Rosa Díez, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intervalos. A vosotros, chao. Un saludo, hasta luego. Don Cristiano, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con la afirmación de que ya no engaña a nadie con lo que dice Pedro Sánchez en el día de hoy, con lo cual empieza a decirnos cosas de 2050, porque claro, cuando llegue el 2050 nadie se acordará de lo que dijo. A mí, que he sido un gran defensor de hacer política pensando en esa España a largo plazo que vamos a construir, me ha parecido un poco una tomadura de pelo esta presentación. Estamos en un momento muy difícil, es verdad que comparto, por ejemplo, las palabras del señor Casado, que ahora mismo tenemos unos retos en España a corto plazo muy importantes que atender, para hacer esa gran presentación en ese estilo. Hay partes que comparto, que la música puede sonar bien, pero luego cuando entras en el plan para ver exactamente a qué se refiere, no acaba de plasmar en detalle lo que yo esperaría. Voy a un ejemplo muy concreto. Todos estamos pensando cuál va a ser el futuro de las pensiones en nuestro país. El resumen ejecutivo de esto lo tenéis en la página 201 del plan este de 676 páginas que ha presentado ayer el señor Sánchez. Pues al final, para ellos, el problema de las pensiones se solucionaría con trabajar más, que las personas trabajáramos durante más tiempo, intentar que fuera compatible y con una eficiencia del gasto público. Oye, que por cierto, ¿por qué la eficiencia del gasto público no empezamos a aplicarla desde ya? ¿Por qué tenemos que esperar a ese 2050? Lo que quiero decir que es poco ambicioso, habla de unos porcentajes de paro en 2050 que teníamos en 2007, es decir, habla de dentro de 30 años unos porcentajes de paros que teníamos hace 13 años, y al final es tirar la pelota hacia adelante, hacer un discurso ilusionante para parte de los españoles, como decía la señora Díez, que todavía confían en él, pero en el fondo es una falacia, es una mentira, y lo más triste de todo es que no se habla de política de verdad. No es tender la mano a los demás partidos para vamos a pactar reformas para crear el futuro de España. Es propaganda política del señor Sánchez y se ve desde la puesta en escena. Si tú confiaras en unas reformas para cambiar el país, sentabas al líder de la oposición en una mesa, las pactabas con él y las ponías en marcha, porque eso es lo que necesita España. España necesita políticos con altura de miras, más allá de las siglas de sus partidos y menos de la estrategia del señor Redondo, de la estrategia de comunicación. Entonces, señores, para que nos tomen el pelo en una época tan difícil como la que estamos viviendo ahora mismo, en plena pandemia, crisis económica, nos ahorremos, por favor, estas alforjas porque vamos a llegar al mismo sitio. Rad. Bueno, a mí no me parece mal que un presidente de un país piense en el futuro del país y plantear el futuro, porque yo siempre digo, en mis libros también escribo, siempre hay que aprender del pasado para vivir en el presente y plantear el futuro. Pero claro, hay que pensar en el futuro cuando está el país próspero,
el país estable políticamente y económicamente, no hay problemas, no lo que está pasando el país ahora mismo. Hay que pensar, Sánchez lo que tiene que pensar en los casi el 50% de los negocios que están cerrando, un montón de autónomos que no tienen ingresos, que hay muchísimas familias que no tienen para comer hoy día. O sea, yo no voy a pensar en el año 50 lo que va a pasar, tengo que solucionar el problema que tengo ahora. Por lo tanto, este muestra el clase de político que es Sánchez, que quiere engañar a todos. Aparte, está mostrando que es un moneco en mano de Iván Redondo. Iván Redondo lo está manejando Sánchez como quiera. Y esto es de que no puede engañar a nadie. Es verdad que no puede engañar a nadie, hasta sus que están alrededor de suyos ya le conocen, pero están ahí apoyándole. Y esta es la clase política que tenemos hoy en el país. Todo por interés político y interés económico. Por eso están apoyando Sánchez. Aparte, estamos viviendo, si tú estás pensando en el año 2050, soluciona tu problema que estás gobernando con un reino de taifas, que un montón de partidos te apoyan. Muy poco está detrás de ti. Por lo tanto, ¿en qué estás pensando en el año 2050? Pénsate ahora, piensa lo que hay mañana, lo que tenemos que hacer mañana. Hay que pensar en los 4 millones de parados que tenemos en el país. Hay que solucionar el problema de esta gente. A mí que me importa lo que va a pasar en el año 2050. Lo que me importa es el año que viene, qué vamos a hacer y qué vamos a comer. Ese es el auténtico problema. Don Fernando. Pues yo te digo una cosa, en 2050, ¿habrán llegado las vacunas? ¿Habrán llegado las vacunas en el 2050? No lo sé. A ver, yo creo que entre el señor Redondo y el señor Sánchez, yo creo que consumen algún tipo de estupefaciente. Pero vamos, directamente, es decir, no tiene ningún sentido que con la que está cayendo y con la que estamos viviendo se planteen ahora mismo este tipo de cuestiones. Es decir, que está muy bien, como dice Amand, que un presidente se preocupe por el futuro de un país. Este señor no sabemos dónde va a estar en el 2050. Lo mismo a lo mejor no tiene ni capacidad de poder hablar por donde se encuentre. Entonces, con lo cual, es evidente, es decir, teniendo los problemas que tenemos y existiendo los problemas que existen, es decir, ¿a qué? Bueno, yo entiendo que hay, como antes ha comentado Rosa Díez, hay, lógicamente, los votantes que van a ser siempre seguidores fieles de este tipo de conducta, porque, lógicamente, tiene los secuaces que le siguen, ¿no? Pero es que yo creo que huelga hasta incluso el comentario a este tipo de sandeces y de historias, digo, cuando realmente lo que preocupa es otras cosas muy distintas de las que afectan directamente al país. Es decir, que ha dejado completamente desatendido las fronteras de un país que es soberano, que cada vez es menos por culpa suya. Entonces, con lo cual, creo que raya lo doloso por sabiendo de cómo está la situación que hay. Con lo cual, pues bueno, pues la verdad es que el futuro de lo que ahora mismo se nos presenta con lo que viene a continuación es una situación en la que no sabemos lo que nos va a deparar. Es decir, por un lado habla de un futuro, una venta de humo, una venta de un país idílico cuando en realidad se desmorona, cuando en realidad se está desmoronando, pero como siempre ha sido la tónica de este tipo de gobiernos socialcomunistas en los que saben o tienen la capacidad de publicitariamente pues mover muy bien los medios de comunicación. Me gustaría saber cuánto le ha costado el país este plan. Bueno, la presentación, sobre todo. El plan igual ha sido Iván Redondo en el ordenador un buen rato, pero la no, pero según confesó, llevaban y varios meses trabajando en ello, claro, con varias personas pues involucradas. Eso es lo que hay que buscar. No, ¿Sabéis cuántos consejeros tiene el gobierno? El señor Sánchez, 1.200. Claro. Es que el señor, 1.200. Pero señores, pensemos... Multiplique por 100.000 euros lo que vale cada uno. Pero pensemos que si el plan... A ver, pensemos que ese es el comunismo. Pensemos que si el plan está bien hecho, porque dudo
Yo, por ejemplo, ¿no? O sea, he leído partes del plan, como mencionaba anteriormente, pero no me he leído las 676 páginas. ¿Y de lo que has leído has encontrado algo que pareciera útil? No, he encontrado mensajes que suenan bien, la música suena bien. Yo es que lo que he encontrado es objetivos que suenan muy bien, pero ni una sola manera de llegar hasta ese objetivo. Efectivamente, bueno, dice, si tenemos tantos trabajadores mayores de 55 años como tiene Suecia y Dinamarca, pues podremos pagar estas pensiones. Hombre, sí, son suponibles, Él pero dice, ¿qué vas a hacer para tener esos trabajadores? Porque igual es políticamente incorrecto dar un mensaje de que vas a obligar a la gente a trabajar durante mucho más años. Pero él dice, en 2050 habrá un 80% de ocupación. Bueno, ¿y cómo lo va a conseguir? Simplemente porque él dice que será así. Claro. En el 2050 estarán en la ocupación de las mujeres equiparada a la de los hombres. ¿Y cómo vas a conseguir que sea así? A mí me parece que el plan necesita credibilidad y por eso tiene que tener medidas concretas, pero voy un poquito más allá. A mí no me parece mal que piense en el 2050, es decir, que piense a largo plazo y que quiera presentar un plan. Me parece mal que con la situación que estamos viviendo haga tanta escenografía puesta en escena de este plan cuando tenemos problemas muy graves, pero sí me parece bien poner un plan sobre la mesa. Pero recordemos cómo empezó la crisis del COVID. Pedro Sánchez invitaba a los demás líderes a firmar, reeditar los pactos de la Moncloa, cuando era una falacia, una mentira, no había un interés real por parte de Pedro Sánchez de reeditar dichos pactos y llegar a grandes acuerdos con la oposición. Este plan nace exactamente igual, porque es una maniobra de propaganda, es una maniobra de propaganda política porque no existe una intención real de hacer pactos de Estado para ponerlo en marcha. Y todo lo que recoge el plan, y lo decía anteriormente, son buenas frases pero sin medidas concretas. Entonces, habrá que estudiarlo y bajar el nivel de detalle, pero no caigamos en su trampa, por favor, porque es que si Pedro Sánchez quiere desviar la atención de los problemas que tenemos en el día de hoy, lo está consiguiendo. Este es precisamente este es el objetivo principal de este plan. Y Barredondo y Sánchez no son tontos, ellos quieren distraer todo el pueblo de los problemas que tenemos hoy día. Es lo mismo que pasó en Venezuela. Si es lo mismo que pasó en Venezuela cuando se cogió el gobierno de aquel, es decir, que llegó democráticamente a Caracas, o sea, y que tomó aquel gobierno y estipuló una serie de medidas sociales que todo el mundo las aprobó, que se aprobó que el gorila rojo llegara a donde estuvo. Es decir, que escucha, no, o sea, el vender humo, y como tú bien te refieres, la propaganda es básica para cualquier gobierno idílico. O sea, o sea, yo creo que cuando Maquiavelo escribió El Príncipe, yo creo que pensaba en señor Sánchez. Es decir, porque él cree que tiene la capacidad de poder supervisar lo que va a pasar a no sé cuántos años vista. Cuando lo que no se concibe todavía por ningún ciudadano español es que con la mayoría o con los resultados de las elecciones que ganó las elecciones y cómo se está manteniendo en el poder, aún siga así, que es cuestión de estudio. Es que yo me voy a matricular otra vez en ciencias políticas para ver si logro entender cómo este señor se mantiene con la capacidad que él ha tenido, resurgiendo de donde no sé qué, haciendo el recorrido, el territorio, el paripé por España y no sé cuantitos, echándose a toda la gente que realmente merecía la pena o que podía merecer la pena del Partido Socialista, ¿cómo lo ha hecho? Y a raíz de las elecciones que ha ganado Ayuso, por supuesto, los ha cercenado. Hay que estudiar la época de Zapatero también, como se ha 28 Bueno, pero el señor don José Luis... En este país puede valer todo. Don José Luis ya se encargó de traernos la historia al presente. O sea, la historia al presente y levantarnos los muertos de las cunetas que había en los dos lados. O sea, él se encargó muy bien de reconstruir aquella historia. Ahora tenemos al mentecato que tenemos ahora mismo, que es capaz de poder visualizar, ya no solo por pobrecito Rapel, de visualizar lo que va a pasar en el 2050. No de todo, porque, por ejemplo, hay aspectos muy importantes también que lo se han hago quedado yo, Cristiano, del plan, que es que déjame ir al baño, ¿qué va a pasar con Cataluña? Déjame ir al baño y hago el mismo plan que este señor. No, hombre, pues tardarás, porque al menos son muchas páginas, bueno, pero me da igual. Por ejemplo, en el plan no dice nada sobre lo que está pasando y estamos viviendo a día de hoy sobre Cataluña. Planes se han presentado muchos en nuestro país. Por ejemplo, el problema que tenemos con el paro juvenil es tremendo. Tenemos 40% de paro, más de un 40% de paro juvenil, hemos llegado a tener tasas de más del 50%, y el plan, en este sueño del señor Redondo, pues tendremos un 14% en 2050. Quiero decir, planes contra el paro juvenil han presentado
todos los gobiernos de España. Si este señor quisiera hacer algo diferente, innovador, que llamase la atención de todos los españoles, sale con el jefe de la oposición y dice, hemos pactado un plan para 2050. Eso daría bastante credibilidad, porque si hay una alternancia, un cambio de gobierno en España, el rumbo y el plan se va a mantener. Pero si no lo pacta, señores, esto es propaganda para hoy y cuando cambie el gobierno será otra cosa. Estos planes se hacen en Alemania, en Suecia, Suiza, en Dinamarca. ¿Por qué? Son países prósperos, países estables, tienen unos gobiernos que trabajan para el pueblo y pueden pensar en el futuro. Pero en España, hoy día, económicamente que estamos arruinados, que la gente que no tienen ni para comer la semana que viene, no saben lo que les espera el mes que viene, no tienen ningún ingreso. ¿Cómo te vas a pensar Este país, aparte, políticamente tampoco es estable este país. Sí, pero para llegar al futuro hay que afrontar el presente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no es malo pensar en el futuro, lo que es malo es que nos intenten engañar y tomar el pelo. Eso sí es malo. Es muy listo Sánchez y Iván Redondo, que está atrás de él, para distraer el pueblo de todos los problemas que tenemos hoy día. Pedro Sánchez nos vende la película de que es capaz de resolver todos los problemas de la España del año 2050, para dentro de 30 años. Pero de momento, lo único que vemos es que es incapaz de solucionar los problemas de hoy. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato les contamos cómo está la situación en Ceuta y Melilla y cómo va el conflicto diplomático entre España y Marruecos. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora,
Salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Continúa la presión migratoria. La pasada madrugada ha sido en Melilla, donde cientos de marroquíes han intentado saltar la valla utilizando un alto grado de violencia. Una treintena de ellos consiguió llegar a territorio español, todos varones mayores de edad, mientras los otros quedaban atrapados en medio del vallado. Nunca hasta ahora habían sido marroquíes los que han intentado entrar en Melilla saltando la valla. Solo los subsaharianos lo hacían. Marroquines y argelinos preferían hacerlo por la frontera o a nado. En Ceuta, mientras tanto, tras la avalancha de principios de semana, la policía recorre las calles tratando de localizar a aquellos que consiguieron entrar para proceder a su expulsión. El mayor problema son los menores no acompañados, que en muchos casos se sumaron al asalto porque les habían engañado diciendo que podían ver a Cristiano Ronaldo jugando en Ceuta. Las autoridades tratan de localizar a sus padres para entregárselos. Otros, si no son identificados, permanecerán bajo custodia española. Los habitantes de Ceuta se sienten amenazados por la presencia masiva de los que acaban de llegar. El ejército procede a la limpieza de la playa del Tarajal y la policía reclama más medios y apoyo del gobierno para poder custodiar la frontera. Tenemos comunicación con Eduardo García, él es el secretario provincial del CEP, la Confederación Española de Policía en Ceuta. Don Eduardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es posible que hayamos podido llegar a la situación que hemos vivido esta semana en Ceuta? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a otras personas. Yo no tengo ni idea cómo hemos podido llegar a esta situación. Lo que sí está claro es que es un atrevimiento terrible el haber metido por delante en una frontera a tantísimos niños pequeños, jóvenes que han estado a punto de ahogarse, que han arriesgado su vida, que han tenido que ser salvados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos parece un atrevimiento terrible. No sé a quién habría que preguntarle. ¿Cuentan ustedes con los medios necesarios para hacer su trabajo allí frente a la valla? Sí, bueno, esta pregunta me la han hecho varias veces y efectivamente no contamos con los medios. Necesitamos medios, pero también utilizar algún tipo de medio cuando un niño, un joven está en peligro. No hay posibilidad alguna. Está claro que aquí ha fallado la diplomacia
y sin duda todos coincidimos en que ha sido una torpeza por parte del Gobierno acoger al líder del Frente Polisario, que está reclamado por la justicia, y pretender atenderle de una manera clandestina. Eso sin duda ha sido una provocación para Marruecos. Bueno, nosotros no entendemos de ese tipo de política. Lo que sí está claro es una cosa. No sabemos quién es este señor, pero si ha entrado en España de forma irregular y con documentación que no le corresponde, o sea, documentación falsificada, pues habrá que cumplir la ley y habrá que detenerle y habrá que proceder contra él como sea. De acuerdo, sabemos por tanto que la principal solución sería una vía diplomática, que eso depende del Gobierno, pero por lo que respecta al trabajo que ustedes realizan en la frontera, ¿necesitan en estos momentos refuerzos o deberían contar con mayor apoyo por parte del Ministerio del Interior o mayores recursos para poder hacer su trabajo? Sí, es evidente que necesitamos más recursos, necesitamos más personal. En este caso, pues bueno, todas las personas que estaban de vacaciones o estaban con algún tipo de permiso, me estoy refiriendo a policías, evidentemente, han tenido que regresar de sus domicilios, de sus destinos de vacaciones, para incorporarse aquí. Entonces, claro, es lógico, necesitamos más efectivos. Este año, concretamente, en el concurso general de méritos que se celebra todos los años, pues han quedado varias plazas desiertas. Es necesario que se cumplan, incluso que el catálogo de puestos de trabajo se incremente un poquito más. A todo esto hay que añadir también la falta de vehículos, que tenemos que estar constantemente pidiendo, porque los vehículos son, pues bueno, hay vehículos que son un poco antiguos, son vehículos que no paran las 24 horas del día, que están en funcionamiento de forma constante. Necesitamos medios, evidentemente que necesitamos medios. Puede que mucha gente no sepa las dificultades de su trabajo, pero es que ustedes tienen que salvar la vida a multitud de menores que solos tratan de entrar en territorio español, enfrentarse a aquellos que son asaltantes, en ocasiones muy violentos, que les atacan a ustedes desde con ácidos hasta con cal viva o con todo tipo de productos o a pedradas o como sea. Y además se enfrentan a una amenaza sanitaria, puesto que muchos de los que entran pueden estar infectados por el coronavirus, ¿no? Efectivamente, bueno, en este caso, como usted dice, efectivamente tenemos que tratar con los menores con la consiguiente delicadeza que esto implica. Por otro lado, en ese mismo acto en el que se trata de evitar la entrada, entran en juego personas mayores que apedrean a nuestros agentes, e incluso, bueno, pues hay varios lesionados, les rompen cascos. Después, por otro lado, efectivamente, cuando se produce esa entrada masiva, pues hay varias personas que son portadoras del virus. Hay varias personas que no pueden ser controladas porque son demasiadas personas las que entran de una forma rápida. No se puede controlar a todas, hay algunas que se dan a la fuga y efectivamente entre ellas no sabemos cuáles son las que puedan estar portando el COVID. A día de hoy, pues bueno, las calles siguen con cientos de inmigrantes ilegales. Hay muchos que no quieren que la policía les agarre para ser enviados o devueltos a su país, y también efectivamente no sabemos si son portadores de este virus que puedan estar transmitiendo al resto de la sociedad ceutí. Es cierto que las personas, pues bueno, pues tienen miedo. Las personas no quieren llevar a sus hijos a los colegios, no quieren salir a hacer la compra como lo hacen de forma habitual. En fin, que bueno, es un trastorno para la sociedad ceutí. Es lo que le iba a preguntar, ¿cómo están los vecinos de Ceuta? Porque tengo entendido que muchos tienen miedo y se quedan encerrados en casa. Otros no abren sus comercios por miedo incluso a que se lo puedan asaltar. Otros han preferido no llevar a los niños al colegio. Todavía persiste la amenaza, ¿no? Todavía hay centenares de inmigrantes deambulando por las calles, ¿no? Efectivamente, hay todavía muchos cientos de jóvenes deambulando por las calles, menores y mayores. Y bueno, es cierto que se forman grupos de 10 o 15 personas, están en los parques, van por la carretera, por el medio de la calle, van cortando el tráfico. Y bueno, todas estas cosas realmente interrumpen la vida diaria de los ciudadanos de Ceuta. Es cierto que se han incrementado bastante lo que son los delitos, las peleas.
Entonces, bueno, nosotros lo único que pedimos a la Administración es que tome las medidas necesarias y oportunas para que todo esto cese cuanto antes. Necesitamos que la población de Ceuta vuelva a la normalidad. Don Eduardo García, secretario de CEP en Ceuta, les damos la enhorabuena por el trabajo que están realizando, cuenten con todo nuestro apoyo y muchísimas gracias por habernoslo contado hoy en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, don Fernando, ¿cómo lo ve usted? La situación de nuestros policías, igual que nuestros guardias civiles, el ejército ha tenido que acudir a Ceuta a proteger la playa del Tarajal frente al vallado. Pues que lo primero, que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, que no es una avalancha, es una invasión. O sea, yo creo que a partir de la cantidad de gente que ya ha entrado, y sobre todo la gente que está apostada en las inmediaciones para poder entrar en cualquier momento, pues no se trata de una avalancha. Yo difiero de lo que ha dicho la gente porque, a ver, avalancha a lo mejor puede ser en determinado momento en un centro comercial. Él ha tenido la prudencia de utilizar esa expresión por no politizar el asunto, cosa que entiendo a la perfección siendo funcionario de policía. Claro, pero a ver, lógicamente yo coincido con usted en que una avalancha es la que se produce en un intento desesperado de inmigración, y una invasión o un asalto es aquella que políticamente se empuja al pueblo marroquí a lanzarse hacia la valla. Nadie habla que aquí hay dos actores que son principales en esta función o en este escenario. Uno de ellos es Estados Unidos, que es el socio de Marruecos, y por otro lado el señor Marlaska, ministro. Es decir, yo creo que esos dos actores tendrían que estar, bueno, pues no entre bastidores, sino en primera fila. Es decir, aquí hay una crisis que es directamente, porque siempre la ha habido una tensión. Lo primero porque Marruecos ha sido y es la frontera con Europa, y eso es una cosa que es vital. Lo segundo, es decir, coincide, momento puntual, porque en otras circunstancias, porque siempre hemos tenido el mismo problema, y ya el origen de todo esto viene como consecuencia de la entrada irregular de un señor en el territorio nacional sin los permisos adecuados o sin la validación posible de poder, cuando estaba buscado y condenado para cumplir una condena, con lo cual es evidente que aquí se le ha dado el refugio. Es decir, aquí entran maletas por Barajas, entran por otros lados estos señores y bueno, se descubre este tipo de situación, que es verdad que es una situación que extrapola o de alguna forma se excede de lo que es la política internacional española, sino es a nivel europea e internacional. ¿Por qué me refiero o por qué he dicho antes lo de los Estados Unidos? Estados Unidos siempre ha sido es básico, porque por la situación en la que se encuentra ahora mismo Marruecos territorialmente, igual que en España, pues le interesa a Estados Unidos tener de colaborador necesario para cualquier conflicto que pudiera existir a nivel internacional bélico y que tuviera que intervenir Estados Unidos en esa zona. Claro, Marruecos es una pieza básica, igual que España. El agente tenía toda la razón cuando decía que aquí hacía falta una solución diplomática, porque efectivamente a finales del año pasado Donald Trump, a 6 semanas de abandonar el despacho Oval, fue el que firmó la declaración de que Estados Unidos reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. A cambio, Marruecos restablecía relaciones diplomáticas con Israel, lo cual era un punto para dar estabilidad al conflicto de Oriente Próximo. Y eso, lógicamente, convierte a Marruecos en un socio preferente de los Estados Unidos en el norte de África. Lo que aquí está fallando es la diplomacia española, que debe mantener buena vecindad con Marruecos y tener una interlocución bien clara con Washington, que es la que no tiene, o al gobierno socialista no se le da demasiado bien. Pero, querido Javier, es que coincide en ese momento puntual, concretamente en España, que ya no está el rey emérito. Es decir, porque en otras ocasiones, en otros momentos, directamente la Casa Real intervenía, eran 2 llamados o un viaje. Y lo hemos visto anteriormente. Juan Carlos venía a solucionar el problema que causara cualquier tipo de gobierno. Como ha solucionado en otros conflictos y en otros puntos del mundo. Debido a su buena relación con diversas monarquías. ¿Me estoy inventando algo? No, entonces, con lo cual es evidente. Ahora, que la intervención, o sea, que yo entiendo las palabras moderadas de la gente, ¿no? Es decir, pero realmente no, y sobre todo porque están apostados. Es decir, estaban apostados detrás de la valla un montón de gente que se le ha dado una ilusión de poder pasar a Europa. O sea, es que ellos no vienen a España, van a Europa. Sí, vimos las imágenes que los propios gendarmes marroquíes les abrían la verja y les empujaban. Hemos sabido que engañaron a los niños diciendo que estaba Cristiano Ronaldo, que les mandaron ese mes. Amigo, ¿qué hace en Logroño tratándose de un cáncer el señor del Frente Polisario? Pues así. Don Raad, ¿cómo lo ve usted? Pues vamos a ver. En realidad,
tanto Europa como España en particular, tenemos un grano en el culo, se llama Marruecos. Y su problema va a quedar para siempre. Y si vemos la historia, pues a lo largo de la historia hubo muchísimos problemas con Marruecos. Y esta no es la primera ni la última vez que vamos a tener este problema. No estoy de acuerdo de que esta fue una invasión. Tampoco estoy de acuerdo de que este fue un problema humanitario o un conflicto de migración y todo eso. El problema es un chantaje, es una amenaza real y es una sinvergüencería total del mismo rey de Marruecos. Es el gran sinvergüenza que hay en este planeta. ¿Por qué digo eso? Voy a utilizar algunas palabras y vocabulario de don Roberto. ¿Entiendo? Es un canalla, de verdad. Realmente es un canalla. ¿Por qué? Mira, por sencilla razón. La cultura árabe islámica es parte de mi cultura, porque yo he nacido ahí, he vivido ahí y conozco muy bien la cultura árabe islámica. Yo soy muy crítico al Islam, porque no lo considero una religión, es un movimiento social político, están ahí en mis libros, y critico mucho el Islam. Pero lo que tiene bueno el Islam y la cultura árabe, nunca un dirigente de un país árabe musulmán abandona su pueblo. Y esta canalla está viendo como los niños estos entrando en un país extranjero, que a nosotros nos llaman cáfara, incrédulos. Eso es lo que dicen ellos en sus conversaciones y sus tertulias y todo. Nos llaman cáfara, llamanlo occidente, cáfara, incrédulos, nazara, nazarenos. Y están viendo que cómo están entrando aquí su pueblo pidiendo comida y pidiendo trabajo. Y está viendo como los niños diciendo que yo no tengo ni familia, no tengo padre, ni tengo madre, y vengo aquí, quiero que me ayudáis a buscar trabajo y a crecer. Esto es lo que tiene que hacer, de verdad, pegarse un tiro y matarse. Porque en la historia de los países árabes, en toda la historia de los países árabes, de los califatos, que yo conozco toda la historia, he leído todos los libros y la historia árabe, nunca hubo un califa ni un dirigente árabe que le ha pasado lo que está pasando hoy día en Melilla y Ceuta. Por lo tanto, el principal responsable de todo eso es el rey de Marruecos. Y lo que tienen que hacer los marroquíes y los musulmanes, que están ahí quietos y no hacen nada, pues que levantan contra este rey, el que también está apoyado, que nadie habla de ello, que hay un partido, el que está gobernando en Marruecos, que se llama el Desarrollo y Libertad, que es un partido islamista vinculado a los hermanos musulmanes. Y este también tiene muchísima culpa de eso. No solamente eso, ese es el asunto, es histórico, porque Ceuta y Melilla, para los marroquíes, para los árabes, para todo el mundo árabe musulmán, es marroquí. Por lo tanto, ellos van por Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla es territorio español antes de que existiera el Reino de Marruecos. Pues esto es lo que nosotros nos enseñaban desde que entramos en el colegio, desde que teníamos 6 años en el colegio, nos inculcaban la idea de que Ceuta y Melilla es marroquí y tiene que volver Pues a Marruecos. eso es una falsedad. Otra cosa que a mí tampoco estoy de acuerdo. Muchísimos medios de comunicaciones hablan, y fíjate que a mí lo que a mí me gusta Sánchez, y dicen, es que Sánchez cuando llegó al poder no ha ido a visitar a Marruecos. ¿Y por qué tiene que ir a Marruecos a visitar? Es una tradición en España. ¿Una tradición de qué? ¿Sabes cómo le consideran los marroquíes este gesto? Como un rendir cuentas, una sumisión a su país. Un país como España, que tiene una historia preciosa, que ha sido un imperio, que ha sido un gran imperio, que tiene que rendir cuentas a un rey como este. Yo estoy seguro que su padre no hacía lo que ha hecho este rey. Otra cosa que
que también llegan estos inmigrantes a estas ciudades, Ceuta y Melilla. ¿Dónde están los imames? ¿Dónde están la comunidad musulmana? Nadie sale a ayudarlos. Que Ceuta tienen un montón de musulmanes ahí. La comunidad musulmana está ahí muy fuerte. En Ceuta, el partido islamista, que es el tercer partido más fuerte en Melilla, que este mismo partido, apoyado por Ciudadanos, me hicieron un sketch en el año 2015, que fui a Melilla invitado para dar una charla que en aquel tiempo era de Vox. El primer sketch que me hicieron, salió un diputado de Ciudadanos, el primero, en un artículo, y apoyado por el partido islamista. Y es el mismo, ahora que es el presidente de Melilla, Ricardo de Castro, que apoyó, quería censurar mis dos conferencias. Yo me he invitado por la comunidad judía para presentar un libro sobre el judaísmo y hacer una conferencia sobre el conflicto árabe-israelí. Presenté el libro, pero no me han dejado hacer la conferencia. Y me hicieron un sketch gracias a los traidores de Ciudadanos, porque son realmente traidores. Por eso es lo que quiero decir. Ahora bien, ¿cómo se soluciona este problema? El problema se soluciona con un ejército. Hay que mostrar nuestra fuerza. Mandar un ejército. Espera, solamente termino esto. El artículo 8 de la Constitución española dice textualmente: el ejército está para defender la soberanía y el territorio español. Hay que mostrar nuestra fuerza, mandar el ejército, ponerlo en la frontera y eso. Y lo que hay que hacer también, recoger todos estos niños, ponerlos en la frontera y darles a comer adelante de todos los musulmanes. Mira los cáfara, los incrédulos, los nazarenos, cómo tratamos a vuestros hijos. Así los tratamos. Eso está muy bien, porque además me parece que algunos están queriendo criminalizar a los menores, y justo a los menores lo que hay que hacer es atenderles, no como el discurso político de algún partido que yo sí tacho de ultraderecha. Pero estoy de acuerdo contigo, Rad, y me ha gustado mucho tu exposición. Estoy de acuerdo contigo y me ha gustado mucho tu exposición, porque esto es un chantaje de Marruecos, y esto para mí tampoco es una invasión. Es decir, son niños que por lo visto muchos han sido engañados, que además no vienen aquí a delinquir como quiere el señor Abascal, no vienen aquí a robar a los españoles, como dicen el representante de Vox en Andalucía, que dice que no vengan a Andalucía porque si no rompo todos mis pactos con el gobierno. Los pobres engañados pensaba que iban a ver algunos un partido de fútbol. Pero tú sabes la cantidad de los mayores de edad, los menores de edad, hasta 15, 18 años, perdona que te interrumpa. ¿Que también estarían engañados? Hombre, no, que estarían engañados, no, es que esta gente también tiene que comer y tiene que vivir. Perfecto. Y está durmiendo en parques, y está durmiendo en zonas en las que son públicas, y que cómo no va a estar la población. ¿Tú vivirías en Ceuta tranquilo con tu familia? Escucha, simple, con gente con 16, 17 años que tiene que buscarse la vida. Yo lo que diría es que gente de 16, 17 años que duerman en la calle no tienen por qué ser directamente delincuentes. Y estoy muy de acuerdo con Rad de que nosotros como país, miembros de la Unión Europea, tenemos que demostrar solidaridad, y ahora mismo nos han hecho un chantaje y un órdago por parte de Marruecos, y nosotros tenemos que responder con la fuerza de la Unión Europea, no con la fuerza de España, porque ha demostrado que en diplomacia, y más con este gobierno, no sabe funcionar. Pero somos la frontera sur de Europa, y a nosotros Marruecos nos tiene que dejar ya de chantajear. Y está muy bien esto de decir que nos tenemos que llevar bien con Marruecos y con Estados Unidos, pero ¿qué es la responsabilidad de España respecto al Sáhara Occidental? ¿O es que nos hemos olvidado? Porque el derecho internacional, la ONU, recoge el referéndum de autodeterminación para las excolonias. Es decir, hablar de Marruecos, hablar de Estados Unidos y olvidarnos de la responsabilidad de España hacia el Sáhara Occidental, me parece mirar para otro lado. ¿Qué es lo que ha hecho todos los gobiernos de España en democracia? Mirar para otro lado. ¿Y con el Sáhara Occidental tenemos que resolver ese problema? No es cierto, no todos los gobiernos. José María Aznar reclamó un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, y la respuesta que obtuvo por parte de Marruecos fue la invasión del islote de Perejil, que el Ministerio de Defensa y nuestras tropas liberaron en una operación perfectamente coordinada con Estados Unidos y con Francia en 20 minutos y sin disparar un tiro. Eso fue demostrar firmeza. Bueno, pues esa firmeza que
sinceramente, no ha dado un resultado final. Por ejemplo, criticar ahora que se atienda al líder del Frente Polisario como si fuera que España ha cometido un grave error internacional, cuando España tiene una responsabilidad sobre el Sáhara, a mí me parece... Cristiano, señores, no confundamos al pueblo, no confundamos al pueblo saharaui, Cristiano, no confundamos al pueblo saharaui con un grupo como el Frente Polisario, que no debería ser el único interlocutor. Mira, lo que tenemos que hacer es volver a la historia. En el año 73, cuando se levantaron el pueblo saharaui contra España, pidiendo la independencia, aprovechando la debilidad de España, y pidiendo y chillando, gritando, mirad, si no sabéis árabe, en sus discursos, chillando, gritando, por Alá queremos unirnos a Marruecos y a los árabes. Por lo tanto, desde aquel tiempo han mostrado el Sáhara que ese problema de la Liga Árabe, la Liga Islámica, y que ellos hacen eso. Hoy día, el problema del Sáhara no es de España, es de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que tomar una decisión. La ONU tiene que tomar una decisión. Pero ¿por qué echan la culpa a España? No podemos obviar, España es una soberanía. España puede, yo no estoy de acuerdo, Brahim Ghani yo lo conozco bien, el presidente del Polisario es una persona deseable y es un canalla también, porque él también vive muy bien y está su pueblo está acusado de crímenes de genocidio, de secuestro, de torturas, de desapariciones y de violación de una joven saharaui. Está en su cuenta en Suecia y en los países árabes. Si nosotros lo conocemos, eso es un canalla. Pero, a pesar de eso, España es un país soberano y acoge a una persona que está enfermo y aquí sí. Vamos a ver. Pero si es que se han violado las fronteras, no solo en este caso. Si es que no quiero mezclar los asuntos, pero ya aquí aterrizan aviones en Barajas con maletas, que vienen de Venezuela, de territorio completo, es que no es mezclarlo. Lo que estáis obviando es el chantaje continuo de Marruecos, y que al final lo que quieren... No, pues por eso hay que llevar el ejército allí, y lo que tenemos que hacer es intervenir de una forma directa y no tener que negociar con alguien que es un chantajista. Pero eso se resuelve con diplomacia de alto nivel. Esa diplomacia tiene que marcar la Unión Europea, porque España ha demostrado que no está a la altura. España ha demostrado que no está a la altura. Una y otra vez no ha estado a la altura. Mira para otro lado. España a día de hoy, el papel que ha ido Sánchez a hacer a Ceuta, yo no creo que haya cambiado nada la situación. Más bien ha sido millones y millones de euros que se van manejando por detrás para intentar frenar esa situación. ¿Tú crees que la democracia puede resolver cosas? Pasó lo mismo con Turquía en Europa hace... Que no sirve de nada. A ver, señores, uno a uno. Ni la diplomacia. Cristiano, es decir, no, escucha, pero es que tú no puedes negociar con armas. Tú tienes que negociar, decir, no, pues que yo soy diplomático y el otro tío te voy a hacer el chantaje puro y duro. Mire usted, ¿no? Aquí se acaba. No, criticaron mucho que si las murallas, que si en México, que si Donald Trump le va a... Escucha, unas murallas como las de Ávila. Mire usted, lo que quiero, y siempre lo ha dicho, ese partido que hablas tú de la ultraderecha, que refiere de una forma muy clara por este discurso contra los menos. No, creo que ha ganado bastantes, muchos más. Bueno, mira los resultados de la... Bueno, pues precisamente te lo estoy diciendo. El único que no ha perdido. El único que no ha perdido. O sea, pues mejor no hablar de los demás. Pero escucha, no, simplemente termino ya esta reflexión. Simplemente, Cristiano, lo que te quiero decir es que muchas veces la diplomacia deja de tener sentido cuando el interlocutor que tienes enfrente no sirve y no vale. Porque, escucha, no tiene sentido, porque hablan otro idioma, tienen otra filosofía y tienen otra idiosincrasia completamente distinta. Si todos los diplomáticos pensaran como tú, Fernando, no habría diplomacia. Porque la diplomacia básicamente se basa en hablar con personas que no son exactamente como tú, que no hablan como tú, y que tú tienes que llegar a acuerdos. Eso es la diplomacia, macho. O sea, yo si lo entiendes bien y si no lo entiendes, ves a hacer diplomacia a otro lado. No, pero escucha, pero son otra frontera. Es que son otra cultura, es que son otra religión. Sí, es que tienen y la diplomacia tiene que estar preparada para lidiar precisamente con eso. Pues coño, pero si no ha funcionado. Que dices que no ha perdido votos, que ha hecho la campaña prácticamente criminalizando a todos los menas, que yo siempre he dicho que con que hubiera un mena honrado ya se tendrían que callar ese discurso, porque además han jugado con los números, han jugado con las cifras, han intentado engañar, y cuando en Andalucía dice que van a romper un pacto si acogen a 10 menores, a 10, que era lo que le toca a Andalucía, van a romper el pacto de gobierno en Andalucía. Yo creo que la gran mayoría de los españoles piensan que es ultraderecha. Pero entonces el problema está en Vox o qué?
No, es que ha entrado Fernando en el tema Vox y he querido matizarlo. He querido matizar el tema Vox. No, pero está muy bien poner a Vox en su lugar, porque me parece un acierto de Pablo Casado y del Partido Popular tender la mano al gobierno porque es un problema de España y de la Unión Europea. Y lo que está haciendo Vox, criminalizando a los menas, está consiguiendo poner a Vox donde le quieren en la izquierda, en la ultraderecha. Pues ahí estáis gobernando en Andalucía gracias a Vox. Pero no me hables de estáis. Mira, Rat, te lo voy a explicar una vez más. Yo no estoy en ningún partido político. Si me vuelves a meter en un partido político, te voy a preguntar en cuál es, porque es que, hijo mío, lo has dicho ya tantas veces, pero yo no estoy gobernando con nadie. Ahora, si los de Ciudadanos y los del PP en Andalucía están gobernando y quieren acoger a niños, el problema lo tiene Vox, porque la sociedad andaluza no va a entender que rompan un apoyo de gobierno por 10 menores, 10 menores que iban a ver a Cristiano Ronaldo. Escucha, ¿son 10 menores o 2.000? Los que le tocaba a Andalucía y que iba a acoger, y dice Vox, que si acoge a algún mena, rompían el acuerdo, hablaban el otro día en un medio de comunicación, 10 menores. Señor diplomático, ¿y si el mes que viene son otros 2.000 menores que entran, Fernando, otra vez? Mira, Fernando, creo que nuestra economía está mal. En nuestro país no es el mejor de la Unión Europea, pero acoger a unos menores que a 2.000 por mes. Sinceramente, ni son violadores, ni son delincuentes, y no vas a sufrirlo mucho en los impuestos. No vas a sufrirlo, no te preocupes tanto. Cristiano, vamos a ver. Primero, para acoger a estos niños hay que hacer un plan de integración, plan de estudios y de migración. Porque estos niños, si acoges a estos niños, vas a repartirlos en cualquier provincia del país, entran en unos centros de jóvenes, de niños, y se quedan ahí hasta 18 años y luego salen sin oficio, sin beneficio, sin nada. El problema no está en estos niños, ya lo sé, que estos niños son pobrecillos, pero está en el futuro de estos niños. Bueno, pero los planes los podemos poner o no los podemos poner. Claro, pero si no funciona, ¿qué hacemos? Hay un plan. El tema de los menores es quizás la parte más controvertida de todo este conflicto. 2.000 menores no acompañados entraron en Ceuta en las 48 horas en las que se produjo ese asalto tremebundo de 10.000 personas que procedían de Marruecos. Eso ha obligado a que los menores no acompañados y que están tutelados en Ceuta vayan a tener que ser reubicados en otras comunidades autónomas. Hay ya en marcha un plan para poder dar cabida a estos nuevos 2.000 que acaban de llegar. Algunos de ellos podrán volver con sus padres, puesto que las autoridades españolas están haciendo llamamientos para que las familias les reclamen, pero de otros, si no hay ninguna posibilidad de contactar con sus familias, deberán quedarse aquí. Algunas comunidades autónomas ya se han ofrecido para acoger a algunos de ellos. Mónica Oltra, por ejemplo, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha dicho que está dispuesta a asumir en su comunidad los que les correspondan. En principio, según el plan inicial, a la Comunidad Valenciana le corresponderían unos 13. Mientras que en Andalucía, como mencionaba Cristiano, hay un pequeño conflicto en el momento en que Vox ha dicho que está dispuesto a romper su acuerdo de gobierno en la Junta de Andalucía en caso de que se acepte la llegada de nuevos menores allí, y les correspondería también aproximadamente una decena o una docena. Vamos a dar una pequeña pausa y vamos a hablar justamente del reparto de menores. Pero antes de irnos a publicidad, permítanme que les muestre la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. Se trata de la joya de una reina que fue capaz de forjar una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubre un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al teléfono 900-730101 y siéntete como una reina. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.